Un saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a resolver la práctica número 4 de partículas subatómicas de los elementos que está en la antología. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto antes de iniciar la práctica. Recuerden que estábamos trabajando el tema de elementos químicos, ¿verdad? Y dijimos que existen 118 elementos químicos representados en la tabla periódica y que en dicha tabla periódica, ¿verdad? Podemos encontrar una gran cantidad de información para cada uno de sus elementos químicos. Entonces, por ejemplo, si escojo este elemento químico cobre, veamos que está el nombre debajo de la tabla periódica, ¿verdad? O más bien debajo de la casilla eh, respectiva del cobre, vemos el símbolo químico, ¿verdad? Dijimos que el número entero que está siempre, prácticamente siempre en la parte superior, eh, corresponde al número atómico, ¿verdad? Que indica el número de protones de esos átomos de cobre, y también está el número de masa, que en la mayoría de los casos está así en forma decimal, que en todo caso, ¿verdad? Tendríamos que redondear para expresar. Entonces, si aquí tuviéramos que expresar el número de masa para el cobre, ¿verdad? Vean que el dato en decimal es 63,54. Tendríamos que redondear hacia arriba, entonces quedaría el dato en 64. ¿Verdad? Una cosa importante que no les mencioné en la última clase es que la masa de los elementos químicos, ¿verdad? O la masa de los átomos que conforman esos elementos químicos se mide no en gramos ni en kilogramos, sino en una unidad que se llama UMAS, ¿verdad? UMA, que significa unidades de masa atómica. Entonces, cada uno de esos numerillos, que son las masas o el número másico de cada elemento químico, ¿verdad? Está medida en UMAS. Ok. Y otro detalle importante, dijimos que como son 118 elementos químicos, existen 118 tipos de átomos. Recuerden las dos partes principales de los átomos. Poseen un núcleo y una nube electrónica. En el núcleo de cada uno de los átomos, para cada elemento químico, ¿verdad? Están los protones y también los neutrones. Recuerden que los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga cero. En el caso de la nube electrónica solo hay electrones y los electrones tienen carga neta negativa. Y la masa de cualquier átomo, por ejemplo el boro, imaginémonos átomos de boro, que tienen una masa de 10,81, que redondeado sería 11, ¿verdad? El boro, cada átomo tiene una masa de 11 UMAS. Pudiéramos decir que esos 11 UMAS son la masa correspondiente al núcleo, ¿verdad? En realidad lo que se masa de cada elemento químico es el núcleo. Y recuerden que en el núcleo solo están los protones y neutrones. O sea, solo los protones y los neutrones suman masa en cada uno de los átomos de cada elemento químico. Ok, entonces vamos a la práctica y vamos a resolver acá este cuadro primero. Voy a hacerlo muy rápido, no creo que lo haga para todos, pero voy a escoger y seleccionar uno que otro de los que están por acá para poder trabajar de una mejor forma y más rápido. Entonces voy a hacerlo para el yodo. Lo primero que me piden, ¿verdad? Es el símbolo químico del yodo y lo voy a expresar acá. Ya tienen que más o menos irse memorizando algunos elementos, símbolos de elementos químicos. En el caso del yodo, el símbolo es una I mayúscula. Ajá. Y me dan el número atómico del yodo, entonces con el número atómico yo puedo fácilmente, ¿verdad? 53 para el yodo. Ya teniendo el número atómico yo fácilmente lo puedo localizar en la tabla periódica, ¿verdad? Vean, me voy a buscar el 53, a como me decían, y veo el yodo precisamente acá. Gracias a que lo localicé, yo puedo calcular también y llevarme este dato de una vez el número de masa, que es 126,9, que redondeado sería 127. Ese número de masa, ¿verdad? Que es el siguiente dato que me piden, 127.
una cosa importante, el número de masa lo puedo calcular consultando directamente la tabla periódica y usando las reglas de redondeo o utilizando también esta fórmula de acá, ¿verdad? Donde me dice que el número de masa, esta parte de acá, ¿verdad? Me dice que el número de masa, bueno, me lo selecciono todo, pero ya entienden que es esta parte de acá. El número de masa, ¿verdad? Es igual al número de protones más los neutrones. Entonces, vean por ejemplo aquí, yo conozco para el yodo quién es el número de protones. ¿Por qué lo conozco? Bueno, no lo he puesto aquí, pero vean esta primera regla. Entonces, el número de protones siempre es igual a Z o al número atómico. Entonces, el número de protones es igual a Z. Entonces, el número de protones para el yodo son 53. Ok. Estos datos que voy agregando voy a ponerlos en negrita para que se vea más claro dónde voy respondiendo. Ok, entonces, ok, vean lo siguiente. Yo pude haber sacado el número másico aplicando esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque digo, el número de protones que ya conozco, que son 53, más el número de neutrones, que es un dato dado del cuadro. Entonces, 53 más 74, me voy a la calculadora y hago esa suma y me doy cuenta que son exactamente esos 127 que tengo ahí. Dos formas para sacar el número másico, repito, o lo consultan directamente en la tabla periódica o teniendo la información de cuántos protones posee el átomo, al igual que su número de neutrones, yo puedo hacer la suma para obtener el número de masa. Ok, referente a los electrones, y esto les sugiero que siempre traten de sacar los electrones al final, o sea, que sea el último dato que pongan, porque los electrones está ligado al concepto de carga y al tipo de átomo. Vean aquí este ejemplo, ¿verdad? Me dicen que el yodo tiene una carga neta negativa, perdón, ¿verdad? No es un átomo neutro, sino que tiene una carga neta negativa. Como yo sé eso, porque me lo están diciendo aquí en el ejercicio, ¿verdad? Yo tengo que expresarle incluso la carga negativa al símbolo. Entonces, esto está incompleto hasta que le ponga el símbolo. El símbolo que lleva, perdón, el exponente que lleva ese símbolo, importante, el exponente que lleva es la carga expresada y aquí es -1. Entonces solo pongo menos, ¿verdad? Para expresar ese -1 ahí de carga. Ok, este es el símbolo ya completo del yodo que está cargado negativamente. Y recuerden una cosa, ¿verdad? El hecho que tenga una carga negativa quiere decir que tiene un electrón adicional. Entonces, si el yodo neutro, ¿verdad? Recuerden que todo átomo, cualquier elemento que esté neutro va a tener el mismo número de electrones que de protones. Entonces, si este yodo fuera neutro, va a tener 53 electrones, al igual que los 53 protones, ¿verdad? Ahí estaría neutro, o sea, las cargas opuestas, o sea, el positivo con el negativo se cancelan, porque son 53 y 53. Pero vean que el ejercicio me está diciendo que el yodo tiene una carga negativa adicional. Eso quiere decir que yo la sumo aquí. La sumo aquí, o sea, tiene una carga eléctrica de más. Ahí está representado. Y esa información que yo agregué, voy a ponerla en negrita, ¿verdad? Esto yo lo agregué, al igual que, bueno, ahí solamente eso, ¿verdad? Y esto, no sé si lo agregué o si estaba, yo creo que lo agregué anteriormente, pero como la carga es negativa, ¿verdad? Del yodo, yo puedo decir que con respecto a esa carga, ¿verdad? Como es negativa, puedo decir que por lo tanto, este es un átomo de tipo anión. ¿Ok? Este número de electrones también lo pude haber sacado con una simple fórmula. La fórmula para sacar el número de electrones de un átomo que no es neutro, o sea, de un átomo que no cumple con esta regla por ser neutro, ¿verdad? La voy a poner aquí. Vean que aquí establecí una serie de reglas y voy a ir agregando una que otra. Entonces, vean, para sacar
el número de electrones, voy a usar esta fórmula, voy a modificarla un poquito nada más, vea, para sacar el número de electrones de un, voy a ponerlo aquí, primero de un anión. Para sacar, y estas fórmulas no las hemos visto, hasta ahorita las voy a mencionar, para sacar el número de electrones de un anión, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar el número de protones y le voy a sumar a esos electrones el número de la carga. Número de la carga. Ojo aquí, vean que estoy diciendo claramente, ¿verdad? Que yo sumo el número de la carga, no considero el símbolo de esa carga, solo lo sumo, el número total. ¿Verdad? Entonces, digamos, cuando yo quiero calcular el número de electrones y yo sé que la especie química o el ejemplo es un anión, ¿verdad? Como en el caso aquí del yodo, vean cómo aplico la fórmula para averiguar ese 54. Ese 54 que es el número exacto de electrones del yodo negativo. Entonces, vean, sería agarrar el número de protones del yodo, que yo lo conozco, ¿verdad? Que es 53 más, bien, perdón ahí, 53. 53, ajá, más el número de carga que es 1. Vean que no pongo menos 1, sino que digo 1. Entonces 53 más 1 me queda 54. Entonces de esa forma también llego al número de electrones. Si fuera un catión, que vamos a ver los ejemplos de catión, ¿verdad? Cuando yo sé que el átomo no es neutro, sino que más bien es un catión, yo pudiera aplicar esta siguiente fórmula para sacar el número de electrones. Esta de aquí que voy a poner acá. ¿Ok? Solo que ahí, en ese caso, resto la carga. Resto la carga. Entonces, ahorita vamos a aplicar esa fórmula para los ejercicios de cationes, ¿verdad? Pero vamos a continuar por ahora. Entonces, sacamos ese de litio. Ya dije el nombre, ¿verdad? De esta, para completar esta segunda fila de del ejemplo. Entonces, veo aquí la información que me dan y comienzo a completar a partir de lo que ya yo sé. Entonces, LI, lo busco el nombre, ya dijimos que era litio. Vamos a ponerlo en negrita, lo que voy contestando, litio. Ajá. Me dice, ok, ya yo sabiendo que es litio, puedo ir a la tabla periódica a buscarlo, ¿verdad? Para sacar información de litio. Ve, aquí está litio. Vean que el número atómico es 3. Entonces, eso lo puedo poner de una vez. El número atómico es 3. Vean que lo pude haber sacado directamente de la tabla periódica, ¿verdad? O asumir que como Z siempre es igual al número de protones y el número de protones es 3, entonces Z para litio es 3. ¿Verdad? Vean que hay múltiples maneras para las mismas respuestas. Y después de eso, vamos a consultar para el litio la masa que posee o el número másico 6.94, que puedo redondear perfectamente a 7. Ya eso es un dato que me están dando. Este dato yo lo agregué, voy a ponerlo aquí en negrita. Me dicen que entonces el número de masa es 7. O una cosa importante, me preguntan por el número de neutrones. Entonces había una formulita que yo usaba para calcular el número de neutrones, ¿se acuerdan? Que a A le resto Z, así saco el número de neutrones. Aquí está esa fórmula, ¿verdad? Entonces tengo A y A es 7, le resto Z, o sea, le resto 3. Entonces calculé, el resultado me da 4, o sea, el número de neutrones para litio es 4. Una cosa importante aquí ya para calcular electrones, carga y el tipo, me fijo, ¿verdad? En que el símbolo tiene una carga expresada positiva de +1.
Entonces la carga neta, o sea, el elemento litio tiene una carga neta de +1. Como es positivo, ¿verdad? Yo digo y concluyo que esto es un catión. Voy a ponerlo en negrita. Esto es un catión. Entonces, ahora lo que voy a hacer para calcular el número de electrones es aplicar esta fórmula de una vez directo, así, para enseñarles ya con fórmulas, eso de los electrones. Entonces, me dice la fórmula que para calcular el número de electrones de un catión yo tengo que, al número de protones, ¿okay? Al número de protones, en este caso que son 3, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer? Le voy a restar el número de carga. El número de carga de este ejemplo. Entonces sería 3 menos el número de carga, solo el numerito, ¿verdad? El símbolo no, solo el numerito, menos 1 serían 2. O sea, este litio tiene 2 electrones. ¿Por qué? Porque perdió uno de sus electrones, por eso quedó con una carga neta positiva. Eso es importante que lo vayan recordando, ¿verdad? Entonces, marco esto o resalto para que sepan que esa respuesta la puse ahí. Y ahora hagamos para el calcio, ¿verdad? Ya hay cosas que vamos sabiendo con solo verlas. Por ejemplo, ya de aquí, Ca, yo puedo identificar fácilmente que es calcio, ¿no? Pues veo el símbolo y veo que tiene una carga +2, entonces tiene una carga neta de +2. Ya estas son cosas que voy viendo. Como es una carga positiva, entonces yo le pongo que es un catión. Ahí estamos, ajá. Otra de la información que puedo sacar aquí, ¿verdad? Solo, ya sin, vea que esa información la puse, no la estoy poniendo sin ver la tabla. Solo voy a ver la tabla en los siguientes ejercicios si lo necesito porque tal vez no conozca el dato. Pero vea, por ejemplo, aquí con ese número másico de 40, ¿verdad? Y bueno, yo solo tengo el número másico, no tengo ningún otro número que me ayude aquí de consulta, pero entonces no importa, busquemos la tabla periódica y localicemos el calcio para saber en cuál es el número atómico del calcio. ¿Verdad? Me voy, busco en la tabla periódica, ¿verdad? Y me fijo y veo que el calcio, ¿verdad? Está en la posición 20, o sea, tiene número atómico 20. Calcio, número atómico 20. Como el número atómico es igual al número de protones, entonces ese calcio tiene 20 protones. Y después, ¿verdad? Yo sé que para calcular el número de neutrones aplico la fórmula que ya conozco, A menos Z, ¿verdad? Y me fijo quién es A, que A es 40 menos Z, que es 20, ¿verdad? Me dan 20. Y ese dato voy a ponerlo resaltado, al igual que este que yo puse, ajá, y este otro que yo también agregué. Y ahí está resuelto el problema, ¿verdad? Y aquí estaban agregados 18 electrones. Vean que hay menos electrones que protones, ¿verdad? Hay una deficiencia de 2 electrones, por eso es que el calcio tiene una carga de +2, ¿verdad? Porque perdió 2 electrones y quedó cargado positivamente 2 veces, por decirlo así. Vamos a hacer para el nitrógeno, vean que voy a tratar de usar lo menos posible la tabla periódica para explicar. Tengo el nombre, ¿verdad? Voy a poner aquí el símbolo, que lo conozco de memoria, que es N, ¿verdad? Si me dan el número atómico, automáticamente pongo el número de protones, que son iguales, ¿verdad? 7 y 7. Ok. Me están diciendo que el ejercicio, que vamos a ver,
que el nitrógeno tiene 10 electrones, o sea, tiene 3 electrones de más que no se están neutralizando con esta carga, ¿verdad? Positiva de 7 protones. Y entonces, como tiene 3 electrones de más, yo puedo expresar eso de esta forma. Tiene 3 electrones de más, así, negativo, 3 negativo. Entonces, esta manera de expresar, ¿verdad? En negativo quiere decir que eso es un anión. 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 Ok, vamos a ver. Y posterior a esto podemos decir, ok, que de aquí en adelante, tal vez para sacar el número de neutrones ocupamos A y ocupamos Z, pero entonces consultemos ese valor de número másico directamente desde la tabla periódica. Buscamos el nitrógeno en la tabla periódica y nos damos cuenta que el nitrógeno tiene una masa de 14 UMAS, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo ahí. La masa del nitrógeno son 14. Y recuerden que el número de neutrones es A menos Z. Entonces 14 menos 7 son 7. Y ya tenemos completada esa otra fila. Ahí estamos. En este caso voy a hacerlo todavía mucho más rápido para ver si por lo menos logramos juntos terminar la tabla, ¿verdad? En todo caso que ocupen más detalle o haya algo importante que resaltar, yo lo voy a resaltar, ¿verdad? Voy a ir llenando, por ejemplo, voy a llenar todos los nombres. En este caso veo los símbolos, lleno el nombre y si tienen el nombre, lleno más bien símbolos. Vean aquí, este SR es estroncio. Y si hierro está bien, este Q es cobre. Esto es aluminio que puedo representar así. L, pero me fijo que tienen una carga de +3. +3, ajá. Fósforo +5, aquí estamos bien. Esto es azufre. Antimonio, que se escribe así, el símbolo. Vea que puede estar incompleto porque no sé si tiene carga o no. Con esta información no es suficiente. Así se escribe antimonio. Y esto es bario. Una de las columnas. Ahora vamos a ponerle los detalles. Entonces vean qué fácil aquí si quiero llenarlo mecánico. Como yo sé que el número de protones es igual al número de atómico y viceversa, entonces los que están aquí voy a ponerlos aquí y los que están aquí en los números atómicos voy a ponerlo aquí. O sea, voy a igualar esas dos columnas. Entonces, si aquí en el número de protones son 38, aquí también son 38. Si aquí por el contrario son 26, aquí también son 26. Si aquí son 29, aquí son también 29. Aquí son 13, aquí son también 13. Estos no tienen ninguno, este tampoco. 51 aquí, entonces aquí 51. Ya adelantamos bastante en esa llenada. Voy a marcar, bueno, esos datos ya vieron ahí conforme los voy llenando, no los puse en negrita, pero ya saben que voy completando la tabla. Y, ok, entonces ya tengo suficiente información ahí que me ayude. Ahora puedo, sabiendo los números atómicos, puedo ir a consultar los números másicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
para el estroncio podría buscarlo en la posición 38. Ajá. Y consultar directamente su número de masa o decir, voy a aplicar esta fórmula donde yo sé que el número de masa es igual al número de protones y de neutrones, y vean que tengo para el estroncio, tengo el número de protones que es 38, ajá, 38 más el número de neutrones más 50. Apliqué esta fórmula de aquí, protones más neutrones para sacar A, ¿verdad? Entonces, para el estroncio esto es 88. Entonces, vean que puedo hacer lo mismo para todos los elementos que tengan tanto neutrones como protones. Entonces, por ejemplo, este aluminio tiene 13 más 14 son 27. Número másico 27. Entonces, son solo esos los que tienen la información ahí del número de protones y de neutrones. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Y con respecto a eso, ¿verdad? Ahora puedo sacar y completar tal vez estos que tengo aquí. Voy a ir llenando primero estos para ir saliendo de estos, ¿verdad? No tengo el número atómico del fósforo, pero lo puedo ir a consultar directamente a la tabla periódica. El fósforo tiene número atómico 15, ¿verdad? Entonces, el momento que pongo ese 15 ahí, sé que pongo el 15 de 15 protones. El azufre, vamos a ver el azufre, lo busco en la tabla periódica como ese azufre tiene número atómico 16. Como tiene número atómico 16, ya puedo decir que tiene 16 protones, ¿verdad? En el caso del bario está en la posición 56, ¿verdad? Entonces el bario tiene 56 de número atómico y por lo tanto 56 protones en su núcleo. ¿Verdad? Ya ahí voy completando, voy llenando con ustedes la tabla para que le vaya quedando toda esa información ahí recopilada. Y ahora vamos a terminar esta tabla, el número de neutrones. Bueno, aquí me falta este dato, el número másico para el bario. Voy a hacer primero ese número másico. Recuerden que es P más N para sacar el número másico, pero como no tengo N, entonces voy a recurrir mejor a la opción de ir a buscar la masa atómica del bario directamente a la tabla periódica. Resulta que el bario tiene una masa atómica de 137.33, que sería equivalente a decir solamente 137. Ok, ahí estamos. Y vamos a completar entonces la de neutrones. Vea que para la de neutrones ya tenemos todos los valores de A y todos los valores de Z. Es solo aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el estroncio, para sacar, no, perdón, no el estroncio, más bien para el hierro, para sacar el valor del número de neutrones, simplemente digo A menos Z, o sea, menos 26. Y eso va a aplicar para todos, ¿verdad? Este número que es A menos el número que está aquí a la par, menos Z. Entonces, vamos a hacerlo para todos para llenar toda esta columna. Sería aquí 56 menos 26 son 30. En este caso estamos para el cobre, ¿verdad? 64 menos 29, 35. Bueno, aquí me brinqué ese, pero hagámoslo para ver si en realidad sí funciona. Sería 27 menos 13, 14, ¿ve? Tiene que funcionar, tienen que coincidir todo porque si no algo estamos haciendo mal. En este otro caso, ¿verdad? Digo, 31 menos 15 son 16. Y 32 menos 16 son 16. Ahora aquí 122 menos 51 es
122, repito, menos 51 es 71. Y aquí sería 137 menos 56, 81. Ok, ok, ok. Entonces, aquí ya comenzamos, podemos hacer una comparación del número de protones con respecto al número de electrones, pero fíjense aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí las cargas son importantes. ¿Ve? El estroncio tiene carga más 2, que tengo que expresarla aquí, ¿verdad? Más 2. El hierro tiene carga más 3. Ajá, el cobre tiene carga más 1. El aluminio más 3. Este fósforo tiene carga más 5. El azufre tiene carga menos 2. Menos 2. El antimonio no tiene carga, entonces digo que tiene carga 0. Y el bario tiene carga más 2. ¿Verdad? Entonces vamos completando ahí esto que nos hace falta, ¿verdad? Entonces recuerden, si es positivo quiere decir que tiene una carencia de electrones o se perdieron 2 electrones. Entonces, para un átomo neutro de estroncio tendría 38 electrones al igual que 38 protones. Pero digamos que esos 38 perdió 2 para que quedara con esta carga. 2 electrones se perdieron, entonces tiene de 38 va a tener 36 electrones. ¿Verdad? Entonces voy a seguir ese patrón para colocar los números aquí, eh, los números siguientes. Entonces aquí más o menos podemos decir que tenemos 23 electrones. Haciendo la comparación aquí, podemos decir que tenemos 28 electrones. Haciendo aquí la comparación, podemos decir que tengo 10 electrones. Aquí vamos a ver si sale sin problema. Parece que sí, estamos bien. Acá, ¿verdad? Tengo más bien una ganancia de electrones, tengo 18, ¿verdad? Y aquí tengo una carencia de 2, entonces tengo 54 electrones. Ok, y ya aquí sería simplemente ver la carga, el signo de la carga y poder decir si es anión o cation. Entonces, en este caso voy a ponerlo rápidamente. Entonces, aquí como es positivo, pongo cation. Negativo, entonces pongo anión. Aquí es positivo, pongo cation, cation, anión. Esto es neutro porque es cero, ni cation ni anión, eso significa neutro. Y aquí es cation. Y así completaríamos el cuadro, ¿verdad? Para no hacerlo muy extenso el video, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya les queda a ustedes la información, ¿verdad? Nada más sería tratar de repasar lo más que puedan y si tienen dudas o consultas, con mucho gusto los recibo durante la hora consulta. Muchas gracias.